yéndose. Y siempre hay una elección que las deja afuera. Eso es la lógica. Y el pueblo venezolano todavía tiene reflejos democráticos. El hecho de la gente en la calle pidiendo democracia y elecciones demuestra que es un pueblo con reflejos democráticos, del cual todos en este continente deberíamos estar orgullosos. Porque además, este continente específicamente le debe muchísimo a la vieja política y a la vieja democracia venezolana. La vieja democracia venezolana fue la que recibió la mayor cantidad de exiliados políticos de las dictaduras del Cono Sur en los 70 y en los 80. La vieja democracia venezolana fue la que rompió relaciones con Uruguay por el caso de Elena Quinteros. Todos los países de la región tenemos una responsabilidad, es una deuda histórica con el pueblo venezolano. A veces se dice la deuda que tienen los países del Caribe con Petrocaribe y con el gobierno de Venezuela. La deuda es con el pueblo de Venezuela. La deuda es con el pueblo de Venezuela. Esos 125.000 millones de dólares que se transfirieron de Venezuela al resto del continente es una deuda que tiene el continente con el pueblo de Venezuela. Es lo que el pueblo de Venezuela hoy precisa para reactivar su economía, para salir del pozo social y humanitario en que lo metió este gobierno. Sin embargo, los países que tienen esa deuda sienten que lo tienen con el gobierno venezolano, y casualmente muchos de esos países son los que no han fijado una postura clara o la han fijado a favor del gobierno venezolano. Es muy clara que la deuda es con el pueblo de Venezuela. Ellos lo tienen claro, parece que no. Debería estar claro para todos. Habría que explicarlo, ¿no? Que lo entendieran. Sin embargo, económicamente les conviene más estar las decisiones soberanas. Mire, las decisiones soberanas que toman los países del Caribe merecen todo mi respeto. Y cada país que toma una decisión sobre un tema de política merece todo mi respeto y toda mi consideración. Eso, yo no discuto los procesos democráticos internos, porque si hay algo que tienen los países del Caribe es democracia. Y muchos deberíamos aprender mucho de las democracias de los países del Caribe. Lo que estoy diciendo yo es otra cosa y está basado en conceptos que el gobierno ha tratado de inducir, pero que no es así. La deuda es con el pueblo de Venezuela. Y ya casi para finalizar, secretario Alvaro, hay voces que han pedido su salida, hay voces que amenazan con buscar un consenso para su salida. ¿Cómo toma usted estas posturas o estos intentos o estos señalamientos? ¿Se siente tranquilo? ¿En algún momento piensa que tendrá que enfrentar alguna situación incómoda? Miren, esta es una lógica de trabajo y una estrategia política del régimen venezolano. Ojalá Luis Almagro fuera el problema. Ojalá todo se resolviera simplemente con Luis Almagro fuera de la Organización de Estados Americanos. Pero acá hay una alteración del orden constitucional en Venezuela, que fue aprobado una resolución del Consejo Permanente de la OEA. Esos países han dejado muy claro que el problema son la falta de independencia de los poderes en Venezuela, la existencia de presos políticos en Venezuela, la cooptación del poder judicial en Venezuela, la violación constitucional del régimen venezolano. No es un problema. Tratar de que la discusión sea Luis Almagro es un despropósito. Tenemos un país que está en la peor crisis social y humanitaria de su historia, sin alimentos, sin medicina, completamente destruido. Y el problema es Luis Almagro. Yo no goberné ese país los últimos 17 años ni los últimos 4 años. Ese país llegó a esta situación de crisis política, económica, social o humanitaria por los despropósitos de un régimen. Entonces, la discusión es esa, y lo que importa resolver es la situación en Venezuela. Y hay un señalamiento que me hacía el ex juez de la Corte Internacional de La Haya, estuvo aquí conmigo en el programa, y me decía, le preguntaba yo, ¿esto se puede llevar fuera de la OEA al plano internacional a través de la Corte Penal Internacional? Me dijo, sí, siempre y cuando un país al menos decida presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad.
Me dice, hay un país que está interesado. Secretario Almagro, ¿usted cree que esto vaya a ocurrir? Que además de la OEA, ese país, uno tal vez, se anime a llegar hasta la Corte Penal Internacional. Si usted ve los casos y cómo se ha utilizado el mecanismo de presos políticos, cómo se ha utilizado la tortura, cómo se ha asesinado gente incluso en manifestaciones, pero el concepto de tortura sistemática y la tortura psicológica sistemática y la tortura física sistemática, definitivamente eso está encuadrado perfectamente dentro de las responsabilidades del Estatuto de Roma. Y por lo tanto, una vez activada esa denuncia, definitivamente hay responsabilidades ahí por las cuales se deberá responder. Pudiera ser el siguiente paso. Luis Moreno Campo es el juez de la Corte Nacional. Bueno, pues yo lo voy a dejar, no porque quiera, sino porque sé que tiene una